chula también con los niños en ese área. Así que Rubén, por favor, pasa por aquí. También es el vicepresidente de la federación, pero ya también te queda poco para eso. Oramos. Señor, gracias por las personas a las que tú llamas a servirte. Gracias, Señor, porque también tú capacitas, y gracias por todo lo que has hecho y sigues haciendo a través de la vida de Rubén, de Nieves y de esta familia pastoral. Señor, pedimos tu bendición sobre ellos, también sobre la Iglesia de Libertad, ahora en ese tiempo de búsqueda de pastor y de relevo. Dales sabiduría, discernimiento, Señor, y acompáñales con tu Espíritu Santo en este proceso. Y ahora también, Señor, pues usa a Rubén en el tiempo de la predicación y que sea un tiempo de edificación, que tú nos hables, Señor, a través de él. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que conste que a mí no me importa que pierda nuestro equipo. Es más, a veces lo deseo, porque luego es un poco vergonzoso ir por ahí en las reuniones de pastores y cosas que te dicen que podríais dejar un año, como ahora han dicho, ¿no? O sea que yo no tiemblo, Dani. ¿Dónde está el Dani? No tiemblo. Si perdemos me alegraré. Fíjate, que no lo oigan nuestros niños. ¿Eh? Ah, está en directo esto. No, pero no creo que se dediquen a ver otros cultos. Ya con el nuestro tenemos bastante. Bueno, pues nada. Gracias por la invitación, Marcos, y siempre es una alegría. Últimamente, no sé si por lo del cargo nuevo o qué, cuando llegue, pero he ido una vez al mes a otras iglesias desde enero y es una alegría porque te da una conciencia, ¿no?, de la grandeza de la iglesia y del Señor de la iglesia, ¿no? Porque donde quiera que vayas hay pueblo de Dios. Y eso es una experiencia muy buena de tener, ¿no? Somos la empresa multinacional más grande que hay en el mundo, ¿no? En cualquier país, en cualquier lugar hay iglesia, hay pueblo de Dios. Y es una alegría porque cuando venimos aquí pues hay muchos conocidos. O sea que ahora no sé si a todos los que conocemos, pero bueno, nos alegra volver a saludarnos y pues eso. El título que tenéis en la serie que se ha hecho sobre las cartas de Pedro es Viviendo en esperanza porque Dios hará todas las cosas nuevas. No sé si lo tenéis presente, ese título. Yo estaba pensando en una pregunta. ¿Creéis que nuestro futuro va a cambiar mucho dependiendo del partido que gobierne en España a partir del domingo que viene? No sé qué pensáis. ¿Creéis que va a cambiar el mundo según a quién votemos y según quién salga? ¿Creéis que habrá menos maldad en la tierra dependiendo del partido? Decís que no, ¿no? Pues yo deduzco que nuestra esperanza no está puesta en las elecciones, aunque tienen su importancia, por supuesto. Y según quién vaya a votar a quién, dirá, pues sí, no será lo mismo si sale este que el otro, eso es verdad. Pero nuestra esperanza está puesta en otra cosa, ¿no? Como cristianos, nuestra esperanza está puesta en que un día Dios hará nuevas todas las cosas y habrá un mundo mejor de verdad, donde no habrá maldad, como dice nuestro texto, donde mora la justicia. Así que esta es una buena manera de terminar esta serie, porque hoy se termina, ¿no?, la serie, hablando de ese futuro glorioso, aunque antes de la gloria pasamos por otras cosas que vamos a ver en el texto, pero finalmente un futuro glorioso donde hay cielos nuevos y tierra nueva, donde Dios va a hacer un mundo mejor. Y eso nos tiene que afectar hoy. Y de alguna manera piensas, teniendo esto en cuenta, que el futuro debería estar más presente en nuestras vidas. No sé si esto nos pasa o no como creyentes, pero el futuro, la segunda venida del Señor, todo lo que ha de venir con esa segunda venida debería estar más presente en nuestra vida, ¿no? Es un poco no sé si una conclusión, pero algo que tiene que ver con este tema. Bueno,
os propongo que podamos leer una parte del texto al menos. Para empezar, vamos a leer desde el 1 hasta el 10. ¿De acuerdo? Dice así: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabed ante todo que en los últimos días vendrán burladores, andando según sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pero, amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, y entonces los cielos, con gran estruendo, los elementos ardiendo, serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Vamos a dejar aquí por el momento la lectura. Fijaos, así como introducción, aunque ya dentro de nuestro texto, todo lo que hemos leído y un poquito más, hasta el final del capítulo, hablando de esta segunda venida y del juicio y de este cataclismo que se anuncia aquí, ¿no? Tiene que ver o empieza con una pregunta que hacen unos burladores, ¿vale? Así que Pedro está anticipando que va a haber un momento en que haya gente que se burle con sarcasmo y, como dice en el versículo 4, que digan: ¿dónde está la promesa del advenimiento? Versículo 4, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Son burladores que andarán según sus pasiones. Son gente, aquí se dice que estarán en los últimos días, pero al hilo de lo que la semana pasada supongo que visteis, hablando de los falsos maestros, bueno, pues entre la primera y la segunda venida, pues que ha habido falsos maestros y hay burladores, y podemos encontrarlos no necesariamente al final de los tiempos, ya justo cuando el Señor va a venir, sino que en cualquier momento puede ocurrir. De hecho, puede ocurrir en nuestros días. Y se está refiriendo a gente que estaba relacionada en cierta manera con la Iglesia, ¿no? Pero que cuestionan esta doctrina del advenimiento, de la segunda venida del Señor. Pero no solo de la segunda venida. Fijaos lo que dice aquí. Dice que estos que están burlándose, versículo 4, dice que desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Esta es una frase un poco difícil para los que estudian. Yo he visto diferentes comentarios y diferentes interpretaciones aquí. Pero por la respuesta que luego se da, cuando habla de que estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y habla del diluvio, parece que es como si estos burladores estuvieran diciendo que no solo están cuestionando que el Señor Jesús aún no ha venido, sino que el juicio que se asocia a eso es como también dudoso, porque desde el principio de los tiempos, pues la gente hace más o menos lo que le da la gana y no pasa nada. Da esa impresión que esta es la interpretación correcta, por lo que luego viene a decir el apóstol Pedro, ¿no? Como que, porque además fijaos que en la primera frase dice burladores que andan conforme a sus pasiones, ¿no? Son gente que están dedicándose a hacer lo que le da la gana, lo que le pide el cuerpo, lo que le apetece. Y se están un poco mofando, ¿no? O sea, Jesús aún no ha venido, pero es que
tampoco, desde el principio, tampoco es que haya pasado nada, ni va a pasar nada, ¿no? Se están riendo de sus propios actos, ¿no? Como si nunca fuera a haber alguien que les va a decir, oye, ¿qué estáis haciendo o qué habéis hecho? Y hay unas consecuencias. No sé si me explico. Es un poco esto lo que estaban diciendo estos burladores, ¿no? Y ante esa burla, y sería mi primer punto de esta reflexión, ante esta burla, lo que vemos es que Pedro dice, necesitáis hacer memoria de la palabra de Dios. Le dice a los creyentes, no sé si se lo dice a los burladores, pero a los creyentes les dice, ojo con eso que están diciendo o que van a decir y tened memoria, versículo 2, para que, dice, os escribo, versículo 1, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, Antiguo Testamento, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Nuevo Testamento, incluso, que no hemos leído aún, un poquito más abajo, allí dice que hasta que habéis recibido incluso del apóstol Pablo cartas, dice versículo 16 de nuestro capítulo, en el que casi en todas sus epístolas habla en ellas de estas cosas, de la segunda venida. O sea que el mensaje aquí que a nosotros nos interesa ahora es frente al error que pueda haber de gente que cuestione esta doctrina fundamental o frente a ese sarcasmo y esa risa de yo hago con mi vida lo que me da la gana y aquí no pasa nada, o frente incluso a el no estar pensando en el futuro y estar demasiado anclados en el presente, que me parece que es algo que nos pasa más, la palabra de Dios es la respuesta. La solución frente al error, la palabra de Dios. El conocimiento de la palabra de Dios. Que tengáis memoria de las palabras, porque luego vendrán burladores, ¿se entiende, no? Así que ese sería nuestro primer punto, que de hecho ya en el capítulo 1 se anticipó cuando decía, versículo 19, que tenemos la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Esto ya lo visteis en el capítulo 1. Y ahora es como que se está repitiendo la misma idea ante el error que puede haber y que nos puede arrastrar, porque luego cuando leemos un poco más adelante en nuestro capítulo dice que esos errores nos pueden arrastrar, nos pueden hacer caer de nuestra fe. Frente a ese error hemos de conocer la palabra. Así que no sé qué conclusión podemos sacar en este primer punto o aplicación. Me parece que es muy fácil. Dice el apóstol Pedro que tengáis memoria de las palabras. Que nosotros seamos expertos. ¿Cómo vamos a detectar los errores que alguien pueda decir? ¿Cómo vamos a vivir la vida que tenemos que vivir si no sabemos lo que Dios dice en su palabra? Así que esa es la advertencia que hace el apóstol a aquellos creyentes, ¿no? Que conocieran la palabra, que leamos la palabra, que estudiemos la palabra, que sepamos. Y no sé cómo veis que está la iglesia del Señor en esto. A veces, si hacemos un poco de crítica, pues te das cuenta de que no leemos tanto la Biblia como deberíamos. Que igual nos hemos acostumbrado a venir a la iglesia el domingo, escuchar y ya está. ¿Y mañana qué, no? Y proponemos a veces en la iglesia, y no sé aquí, pero en la nuestra, pues hacer PPS, hemos hecho curso de PPS, pero cuesta que la gente se apunte, cuesta que siga. O sea, algo pasa con eso de estudiar la palabra, de escuchar la palabra, de conocer lo que dice la Biblia, en este caso acerca de esas doctrinas del futuro que tienen que ver con nuestra vida presente y que nos trae esperanza. Así que esa es una aplicación para ti en esta mañana.
para mí también. Ahora fijaos en la respuesta que da, sería nuestro segundo punto, y esto es realmente, casi que al estudiar esta parte que viene ahora, le iba a proponer a Marcos que cambiáramos el título, porque el título dice Viviendo en esperanza, porque Dios hará todas las cosas nuevas, pero es que de eso habla muy poco el versículo 13, y casi todo nuestro texto realmente habla del juicio. O sea, habla de que cuando Cristo venga va a haber un juicio y que van a ser juzgadas, la humanidad va a ser juzgada. Y eso suena como duro, ¿no? Suena como, ostras, esto no nos apetece tanto. Preferimos hablar de un mundo mejor que hablar de que antes que el mundo mejor va a haber un juicio. Pero es así. Fijaos lo que dice el apóstol Pedro, y se va hasta el principio de los tiempos. Dice que esos burladores, esos que son burladores, que con sarcasmo se están riendo un poco de todo esto, de la segunda venida y el juicio, ignoran voluntariamente, quiere decir que saben que sí que hubo un juicio al principio en la humanidad, el diluvio universal. Sí que lo saben, pero lo ignoran voluntariamente, no quieren saberlo. Mejor no pensar en eso, porque así podemos seguir haciendo lo que nos dé la gana. ¿Sí? Fíjate cómo lo dice. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, y aquí está el uso de la palabra de Dios, sigue apuntando a la importancia de la palabra de Dios y el Dios de la palabra, ¿no? Y de la autoridad de Dios. Fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Esto, si leéis en Génesis, habla ahí de este tema de las aguas y de cómo separó Dios las aguas, de las expansiones y todo eso, que ahora no lo podemos leer por el tiempo. Por lo cual, dice, proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, que es una referencia al diluvio universal, ¿no? Capítulo 2 de la carta de Pedro habla de que Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Eso que dice el capítulo que visteis la semana pasada. Es duro este lenguaje porque ahora dice, esto pasó, o sea, esos burladores que luego llama ignorantes, indoctos, inicuos, más adelante, les da caña. Estos ignoran voluntariamente que sí que hubo un juicio y que la gente que estaba en aquel entonces, aquella humanidad tan perdida y de moral tan mala, experimentaron el juicio de Dios. Por la palabra de Dios, los cielos y la tierra fueron hechos y por la palabra de Dios envió el diluvio. Y ahora, fíjate lo que dice ahora, pero los cielos y la tierra que existen ahora, los que ahora están reservados por la misma palabra de Dios lo añado yo, guardados, esta frase es muy contundente, ¿no? Guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Claro, Pedro está diciendo, mira, aquellos cielos y tierra sufrieron el juicio por el diluvio. Y los cielos y la tierra de ahora sufrirán también el juicio, o experimentarán el juicio, y lo dice de esta manera que no sé si te da un poco de miedo o dices, ostras, esta parte de la Biblia no me gusta tanto, pero es así, ¿no? Esos cielos y tierra son guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Fijaos que un poquito más adelante habla un poquito más en detalle de estas cosas. Dice el versículo 10 que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con grande estruendo. Fijaos este lenguaje que es como apocalíptico, ¿no? En el cual los cielos pasarán con grande estruendo, con un ruido así muy fuerte, y los elementos, y eso parece una referencia incluso a los planetas, a los astros, ardiendo, serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Versículo 12. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, de nuevo, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Qué fuerte, ¿no? Esto es como para una película
de esas apocalípticas y que te lo imaginas y que... Pero esto es lo que está diciendo Pedro que va a pasar. Esos burladores podían estar pensando lo que estuvieran pensando y cachondeándose de su vida como la estaban viviendo, pero Pedro les dice, oye, ya pasó aquello en el diluvio y lo que está por venir cuando Cristo venga es que Jesús juzgará la tierra y la humanidad, ¿no? Y van a pasar esas cosas. Yo no quiero entretenerme en el detalle. Algunos dicen que esto del fuego y que las cosas van a arder y van a ser deshechas es sencillamente, no es que se va a destruir la tierra por completo, sino que se va a purificar, ¿no? Que todo lo que es impuro desaparecerá. Ya cuando Cristo venga en el futuro y justo antes de los cielos nuevos y la tierra nueva, antes que eso llegue, la tierra experimentará esa destrucción, transformación, juicio por el fuego que quitará esas impurezas que ahora vivimos, ¿no? El Señor Jesucristo dijo algo parecido cuando le preguntaron sobre cómo tiene que ser su venida y las cosas que han de pasar. Dice Mateo 24, 29 que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Qué os parece? ¿Qué os dice el cuerpo de esto? Es fuerte, ¿no? Lo que va a pasar, pero será así. Dice también Jesús, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Claro, esto que estamos diciendo, nuestro segundo punto, luego al tercero vamos más contentos porque ya es los cielos nuevos y la tierra nueva, pero esto es una advertencia, hay que parar aquí, ¿no? Si nos tomamos en serio la palabra de Dios, nos tenemos que parar aquí y hacer una advertencia, porque lo hace el apóstol. Está diciendo, oye, los que estáis viviendo como os da la gana, no penséis que no pasará nada. No solo esos cielos y tierra van a sufrir la purificación, sino que habrá, cuando Cristo venga, la perdición de los hombres impíos. Eso es lo que hemos leído. Ocurrirá esto que se llama así, la perdición de los hombres impíos. Y eso es una advertencia. Y eso nos tiene que hacer reflexionar. Yo no sé si tú estás aquí de visita y te estoy asustando un poco, o hace poco que vienes, o dices, ostras, me habían hablado que Dios nos ama a todos y tal. Pues todo es verdad. Y justamente el hecho de que el apóstol Pedro lo diga de esa manera, porque es como va a pasar, es porque Dios nos ama, y como dice el mismo texto en el versículo 9, justamente Jesús aún no ha vuelto porque aún nos da una oportunidad de cambiar y de arrepentirnos. Frente a ese juicio que un día habrá, el versículo 9 que dice, el Señor no retarda su promesa, como algunos lo tienen por tardanza, estos burladores, ¿no? Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que eso quiere decir que ahora estamos en el tiempo en el que aún tenemos una oportunidad de arrepentirnos, de vivir de espaldas a Dios. Cualquiera que estamos aquí en esta mañana, hoy tienes una oportunidad de arrepentirte, de vivir de espaldas a Dios. ¿Qué quieres hacer? Tienes que saber que un día no habrá esa oportunidad, porque cuando llegue ese día en el que Jesús vendrá, ese Hijo del Hombre que viene en poder y gloria, ahí se acaba el tiempo y ahí vendrá el juicio final sobre la humanidad. Y es verdad que cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos porque entendemos estas cosas, también su amor, por supuesto, que nos quiere, que nos ama, que además esas cosas malas de nuestra vida que nos separan de Él, su Hijo pagó por ellas en la cruz. Eso es la prueba del amor
más grande que existe y que Dios tiene para contigo y para conmigo, ¿no? Dios te ama tanto que dio a su Hijo para que en ese día puedas presentarte limpio, sin mancha, perdonado, y no tengas problema con tu destino eterno. Pero este mensaje del apóstol Pedro es un mensaje que nos tiene que hacer pensar en ese futuro. Y no solo es para ti si no tienes ese futuro arreglado. Es para la iglesia, porque cuando nosotros escuchamos esto, ¿qué nos tiene que producir a los creyentes? Cuando venía para aquí, por la autopista, con el GPS, te sale el mensajito, ¿estaba el radar allí? No te avisa el GPS que viene un radar y luego te pide, claro, esto es pecado, porque si tocas la tecla ya estás tocando el móvil. Te pide que digas si el radar estaba o no estaba. Pero qué bueno que te avisen de que hay un radar y te puede caer una multa, ¿no? ¿Qué tiene que hacer la iglesia cuando por la palabra es enseñada de todo ese futuro que aguarda a la humanidad? Segunda venida, juicio, destrucción, purificación, los cielos ardiendo, todo eso se deshace. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? ¿Qué te viene a la cabeza que tienes que hacer tú? ¿Alguien quiere decirlo? ¿Estar preparado? ¿Y alguien quiere decir otra cosa? Que encaje más con mi sermón. Gracias. Lo de esperar, sí, exactamente. ¿A quién quieres avisar? ¿No? O sea, ¿tenemos que avisar a alguien? ¿Hay alguien que tú conoces en tu entorno que tienes que avisar de que, oye, que Dios te ama? Sí, eso ya te lo he dicho. Yo voy a la iglesia evangélica y Cristo es muy bueno, pero sabes que cuando venga no viene como cordero. Viene como león y va a juzgar. Además, es bueno que lo haga porque Dios es justo. A nosotros no nos gusta, en la tierra en que vivimos, que no se juzgue la maldad. A nosotros nos gusta que se juzgue y que quien lo hace mal que pague y que cumpla su condena. Pero no nos gusta la idea de un Dios juez que vaya a juzgar lo que hacemos mal. ¿No? Pero Dios juzgará y eso es bueno, porque quiere decir que es justo, que no mira para otro lado, que no es que le importe las cosas malas que hacemos, la humanidad, ¿no? Así que, iglesia, pongámonos las pilas para compartir el Evangelio. Y si somos sinceros, hemos de reconocer que tampoco lo hacemos, tanto como deberíamos. No, al menos lo digo por mí, no sé por vosotros. ¿Cómo te ves? Pero esto es una reacción natural cuando el Espíritu Santo te habla por esta palabra. ¿A quién quieres avisar? Tercer punto, versículo 13. Pero nosotros, justo cuando antes ha dicho el mundo se va a quemar, se fundirá, tal, pero nosotros, los creyentes, los que hemos sido perdonados por Dios, nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. ¡Qué buena noticia! Ahora ya podéis poner cara de alegría. Oye, porque esta es la mejor noticia. ¿No creéis que esto es la mejor noticia? Mira, pase lo que pase el domingo que viene, gane quien gane las elecciones, el mundo en que vivimos no va a cambiar. Cambiará alguna cosa, pero... El hambre, la pobreza, la injusticia, el abuso, la violencia, los crímenes, mi propio egoísmo, mi maldad, no va a cambiar. Hay una buena noticia que tenemos que decir en voz fuerte y es que un día Dios va a cambiarlo todo. Un día habrán cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia, donde no hay injusticia, donde no habrá maldad, donde no habrá nada malo de lo que ahora experimentamos.
Nada de lo malo que nos angustia, que nos preocupa, que nos genera ataques de pánico, existirá, ni la maldad, ni mi pecado, ni nada. Porque Dios hará nuevas todas las cosas. ¿No es una buena noticia eso? ¿Te gustaría estar en ese mundo nuevo? Y los que somos creyentes, como el hermano dijo, ahora sí, puedes contestar a la pregunta de antes. Esperamos. Ahí sí. Estamos esperando esos cielos nuevos y tierra nueva. ¿O se hace real esta frase de necesitamos tener más presente en nuestras vidas el futuro, incluido este? Porque nuestra esperanza con mayúscula, nuestra esperanza grande, la gran esperanza que tiene un hijo de Dios es pensar en el encuentro futuro con Cristo, en las bodas del Cordero, en que sí que habrá juicio, pero que luego habrá cielos nuevos y tierra nueva donde no hay nada malo. Esa es la esperanza con mayúscula. Y a veces da la impresión de que esa esperanza en mi propia vida no es tan esperanza. No estoy pensando en eso, no estoy ni siquiera a veces deseando eso. Quizás estoy esperando más las vacaciones de verano que pensar en el día en que estaré con Cristo disfrutando de esos cielos nuevos y tierra nueva. Por eso para la iglesia de hoy este mensaje es un mensaje muy necesario. ¿Sabes por qué? Porque tiene todo que ver con cómo vivimos el presente. Si nuestro encuentro futuro con Cristo no es nuestro mayor deseo y nuestra principal esperanza en la vida, significa que otras cosas lo son. ¿Sí o no? Quizá estamos demasiado anclados en esta tierra y soñando, deseando y esperando las cosas que este mundo nos ofrece, y esa es mi esperanza, ¿no? Estamos haciendo curso alfa en casa después de una campaña que hemos hecho, y yo utilizo a mi hijo como conejillo de indias para hacerle las preguntas. No, esto está grabado, es verdad, no puedo decirlo. Bueno, es otro hijo de otra persona. Y le digo, si tuvieras 24 horas, una pregunta de curso alfa, si tuvieras 24 horas para hacer lo que te dé la gana, lo que puedas hacer, sin límite de dinero, ¿qué harías? Os lo pregunto a vosotros, ¿qué haríais? El otro hijo dijo, comprar un Ferrari, comprar una Harley para mí, que mi sueño, mi esperanza futura es, cuando sea mayor, tener una Harley Davidson. A mi mujer le iba a comprar otra cosa, que no voy a decir lo que es, pues sería políticamente incorrecto, y no sé qué. Iba a comprar a toda la familia. Lo bueno era que pensó en la familia, pero todo era material. Porque el mundo en que vivimos nos engaña con esperanzas que son materiales, superficiales, temporales, y como nosotros no estamos sumergidos en la palabra y en todo lo que la palabra nos dice, no acaba de instalarse en nuestra cabeza el programa de Dios de que la vida auténtica es la que nos espera por ver. No lo que estamos aquí demasiado anclados. Cuando nos enfermamos nos da un miedo terrible a morir, porque es como que se acaba la vida, no se acaba la vida. Que no digo que no te dé miedo a morir, que a todos nos da miedo un poquito. Pero a veces los creyentes de mi iglesia de cierta edad, que se convirtieron en los años 60, o sea, estaban contentísimos en el hospital. Pastor, predíquele a los de allí, y se iban a morir, y me voy con el Señor, y una alegría. Que tenían instalado el programa en el disco duro. O sea, ven esta vida como algo temporal, que se acaba, que somos extranjeros y peregrinos, y nos vamos con el Señor, y eso, qué alegría de irme con el Señor. Yo quiero irme con el Señor, yo deseo irme con el Señor, como el apóstol Juan dice al acabar el Apocalipsis, Señor, ven pronto. Pero nosotros no decimos ven pronto. Espérate un poquito porque quiero disfrutar de las cosas de aquí. No sé si os pasa esto. Por último, bueno, me he saltado 3 textos bíblicos que iba a leer, pero ya
¿Se acaba y media o antes toca acabar? Lo que yo quiera, vale. Es que cuando Marcos me dijo 30 minutos dije, sí, tú espérate. Pero he sufrido, ¿eh? He sufrido. Mira, dice, porque claro, justamente el tema que tenéis el título es el que menos se habla. Versículo 13, cielos nuevos y tierra nueva. Pero hay dos textos que llamamos paralelos, Isaías 65 y Apocalipsis 21, que sí que se mencionan los cielos nuevos y tierra nueva. Y da un poquito más de pista. Solo lo voy a leer, un poquito solo, ¿vale? Isaías 65, 17, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. Y sigue hablando. Apocalipsis 21, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Está hablando de ese futuro glorioso. Y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su pueblo. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Podríamos leer más, pero nos habla un poquito la Biblia, no de todos los detalles, pero de lo chulo que va a ser, lo glorioso que va a ser, lo justo que será, donde no habrá maldad, ni llanto, ni pecado, ni nada, ¿no? ¿Qué podemos hacer en respuesta a esto? Es dar gracias a Dios por esa esperanza. El creyente no vive sin esperanza. Los creyentes tenemos esperanza, porque eso es real, pero tiene que ser real cada día, que vivimos a la luz de esa esperanza. Y eso es el último punto. Dice el texto, no hemos leído un trozo, vamos a leer un poquito de lo que nos queda. Dice el versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, cuando hemos leído lo de los cielos, que van a ser deshechos, puesto que todas, esto es muy importante, porque fijaos, si importa tener clara esta doctrina futura para hoy, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. Fíjate cómo la doctrina del futuro tiene tanto que ver con el presente. Cuando dice que sabemos estas cosas, cuando estamos en espera de estas cosas, vivimos la vida cristiana de otra manera, de una manera especial. 3 cosas quiero decir así rápido sobre esto. Una, esperando. Versículo 12, esperando y esta palabra aquí es graciosa, apresurándoos para la venida del día de Dios, como si pudiéramos darnos prisa o apretar en el tiempo para que eso ocurra antes, ¿no? Digo que es gracioso porque la venida de Cristo no depende de nosotros, ¿o sí? O sea, en general no, depende de la soberanía de Dios. Pero bueno, ya Jesús dijo en Mateo 24 que cuando se predique el Evangelio a toda criatura o a toda raza, entonces vendrá el fin. Por lo tanto, volvemos al punto de antes. Cuanto más prediquemos, mejor. Vamos a acelerar. Pero yo creo que lo chulo de esto es... Mira, esto es como cuando estás esperando algo que te interesa mucho. ¿Qué pasa? Si viene alguien a comer a casa, si has quedado con la chica que te gusta
y estás esperándola, y estás nervioso, y estás preparado, te has puesto guapo, ¿no? Ese tipo de espera es lo que aquí nos está diciendo. Tenemos que esperar con deseo. Tenemos que esperar apresurándonos, como si pudiéramos hacer algo para acelerarlo, porque queremos que ocurra antes de lo que tuviera que ocurrir. Queremos que pase ya. Queremos que el Señor venga. Le pedimos que venga. Como dice Juan, ¿no? Señor, ven pronto. Después de recibir toda la revelación, Señor, ven pronto. Ven ya. Hay una canción, ¿no? Ven ya, Señor Jesús. Esa espera. Y luego la segunda cosa que nos produce es vivir en santidad. Por eso dice, y lo repite, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Versículo 11, y luego en el 14 otra vez, procurad con diligencia ser hallados por Él en aquel día sin mancha e irreprensibles en paz. En un sentido, ya estamos perdonados y nos vamos a presentar delante de Él limpios. Y en otro sentido, dice que procuremos con diligencia, que nos esforcemos en ese ser cada día más como Jesús, ¿no? Que no nos conformemos con ser cristianos de domingo y ya está, y que mi carácter, yo soy así, no voy a cambiar nunca. No, que estemos trabajando activamente para llegar a ser como el Señor espera de nosotros. Que de hecho fue esto ya un texto que tocasteis en el primer capítulo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. No es un tema nuevo para vosotros, bueno, ni para nosotros. Que no nos conformemos con los deseos que antes teníamos, sino que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. No podemos explicar eso, tampoco era el propósito. Pero ¿se entiende? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la novia, que es la iglesia, que un día se encontrará con el novio en las bodas del Cordero, se pone guapa en el tiempo que está aquí. Nos estamos poniendo guapos, ¿no? No solo por fuera para venir el domingo a la iglesia, sino también por dentro para que nuestras actitudes, nuestra conducta, nuestra manera de pensar sea acorde con la palabra y agrade a Dios como si fuera a venir hoy, porque vendrá como ladrón en la noche. Ya lo hemos leído. Y hemos de ser como aquellas vírgenes prudentes, ¿no? Que estaban esperando que el novio iba a venir. Puede venir. Y cuando uno tiene esa expectativa y deseo, mi vida es diferente. Porque quiero agradarle, ¿no? Quiero que en aquel encuentro, cuando yo me encuentre con Él, por lo menos haber estado procurando con diligencia ser como Él espera. Lo último que dice el apóstol Pedro en el texto es: así que vosotros, oh amados, versículo 17, sabiéndolo de antemano, sabiendo todas las cosas que han de pasar de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, sería la tercera cosa, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estar esperando con deseo de encontrarnos con Él, crecer en santidad y crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Crecer, no quedarnos sin crecer, estar creciendo en la gracia, en la relación con Dios, en el conocimiento. A Él sea gloria y ahora, a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.